Desde que Hughie y Elena comenzaron su relación, todo parecía encajar a la perfección. Se conocieron en el primer semestre de la universidad, en una clase de literatura. Hughie, un chico tranquilo, emocional y cariñoso, se sintió atraído por Elena desde el primer momento. Ella, con su personalidad vibrante y seductora, parecía iluminar cada habitación a la que entraba. Elena también sintió algo especial por Hughie. A diferencia de los chicos con los que había salido antes, él no solo la deseaba físicamente, sino que la escuchaba, la cuidaba, le escribía pequeños poemas que dejaba en su mochila cuando no miraba. En sus primeros meses juntos, la relación fue intensa. Las noches de pasión se mezclaban con largas conversaciones, risas y promesas de amor eterno. Hughie estaba enamorado hasta los huesos, y aunque Elena también sentía algo por él, había una parte de ella que, con el tiempo, comenzó a inquietarse. Elena siempre había amado la intimidad. Desde su adolescencia, había explorado su sexualidad con curiosidad y sin culpa. Para ella, el sexo era una expresión de placer, de libertad. Pero con Hughie, todo se volvió demasiado monótono. No porque él no la complaciera, sino porque siempre era lo mismo. Las mismas caricias, las mismas posiciones, el mismo amor profundo y tierno que, poco a poco, se volvió predecible. Primero, intentó ignorarlo. Se dijo a sí misma que era normal, que todas las relaciones pasaban por fases. Pero con el tiempo, esa sensación se convirtió en un peso. Veía a otras parejas en la universidad, la forma en que algunas chicas hablaban de sus experiencias salvajes, de sus noches con desconocidos, de las fiestas donde todo era desenfreno. Y en su mente, la idea empezó a formarse. ¿Qué se sentiría estar con alguien más? ¿Qué se sentiría dejarse llevar sin emociones, sin amor, solo por el placer? Al principio, comenzó a evitar la intimidad con Hughie. Se alejaba cuando él intentaba abrazarla en la cama, fingía estar cansada, o decía que tenía demasiada tarea. Hughie, siendo el chico atento y comprensivo que era, no insistía. Si necesitas espacio, está bien. Yo solo quiero que estés bien. Pero lo que Hughie no sabía era que Elena no necesitaba espacio. Necesitaba algo más. Pronto, empezó a fijarse en otros chicos, no porque quisiera enamorarse de alguien más, sino porque buscaba emoción. Y aunque no hizo nada al principio, la idea de experimentar algo nuevo se volvió una obsesión silenciosa. Cuando llegó la invitación a una gran fiesta universitaria, Elena supo que esa sería la oportunidad perfecta. Era una de esas fiestas que la gente recordaría por años. Se celebraba en una gran casa fuera del campus, con música fuerte, alcohol fluyendo sin control, y estudiantes que solo querían divertirse. Hughie y Elena fueron juntos, como siempre. Pero desde el momento en que cruzaron la puerta, Elena sintió que esa noche sería diferente. Había algo en el aire. Tal vez era la euforia colectiva, la sensación de libertad que llenaba cada rincón de la casa. O tal vez era simplemente el hecho de que ya había tomado su decisión. Poco a poco, comenzó a separarse de Hughie. Primero, fingió estar distraída con sus amigas. Luego, comenzó a bailar de manera más provocativa, permitiendo que otros chicos la miraran. Hughie lo notó, pero no quiso pensar demasiado en ello. Se dijo a sí mismo que solo estaba disfrutando, pero entonces, algo más pasó. Elena empezó a insinuarse sutilmente a los amigos de Hughie. Estos 6 chicos, los más cercanos a él, fueron seleccionados en su mente sin que ellos lo supieran. Sabía que eran leales a Hughie, pero también sabía que eran jóvenes, impulsivos, y que si se los proponía de la manera correcta, no rechazarían la oportunidad. Se acercó a ellos con miradas, con sonrisas, con roces aparentemente inocentes. Ellos, al principio, no entendían lo que pasaba, pero poco a poco, las piezas comenzaron a encajar, y entonces, Elena dio el paso final. Se acercó a Hughie, y con su voz más dulce, le dijo: «Voy al baño con Carla a retocarme el maquillaje. Volveré en un rato». Hughie le sonrió con inocencia. «No hay problema. Te espero aquí». Y con esas palabras, la traición comenzó. Elena se deslizó por los pasillos de la casa hasta llegar al baño.
Pero no estaba sola. Sus 6 elegidos la siguieron poco después, cada uno acercándose con cautela, como si temieran que todo fuera una broma. Pero no era una broma. Elena los miró, y con una sonrisa traviesa les dejó claro que esto era real. Solo una regla, susurró. Sin besos, sin emociones. Los chicos se miraron entre sí, aún con dudas. Pero la excitación, la adrenalina, la oportunidad de algo prohibido, era demasiado tentadora. Uno por uno, entraron al baño. Uno por uno, cumplieron el deseo de Elena. Nadie hablaba. Nadie preguntaba si esto estaba bien o mal. Solo dejaron que sucediera. Afuera, en la fiesta, Hyugi seguía esperando. Sonreía, charlaba con otros compañeros, tomaba sorbos de su cerveza sin saber que en ese mismo instante, la mujer que amaba lo estaba traicionando de la peor manera posible. Cuando Elena terminó, se arregló el cabello frente al espejo, se limpió con toallitas húmedas y se aseguró de que no quedara rastro de lo que acababa de ocurrir. Salió del baño con una sonrisa en los labios y regresó a la fiesta como si nada hubiera pasado. Se acercó a Hyugi, lo abrazó y le susurró al oído: «Te amo». Y Hyugi, con el corazón lleno de amor por ella, le devolvió el abrazo. No tenía idea de que su vida acababa de romperse en 1000 pedazos. Esa noche, después de la fiesta, Elena y Hyugi regresaron juntos a su apartamento. Él vivía solo, ya que sus padres lo habían enviado a la universidad con la confianza de que podría manejar su independencia. Su pequeño apartamento era un refugio para los dos. Ahí pasaban la mayoría de las noches juntos, viendo películas, cocinando y compartiendo momentos de intimidad. Elena no mostraba señales de culpa. Se comportaba como cualquier otra noche, abrazando a Hyugi, besándolo, incluso dejándose llevar en una sesión de sexo con él antes de dormir. Era casi como si estuviera tratando de reafirmar que su relación seguía intacta, como si la traición de unas horas atrás no hubiera sucedido. Hyugi, por su parte, estaba feliz. Aunque en la fiesta había notado la ausencia de sus amigos más cercanos, y aunque algo en su interior le decía que había algo extraño, no quiso pensar demasiado en ello. Confiaba en Elena. Nunca había tenido una razón para dudar de ella. Pero la traición siempre deja rastros. El correo que lo cambió todo. A las 6 de la mañana, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar la ciudad, el sonido de una notificación despertó a Hyugi. Con los ojos entrecerrados, tomó su teléfono y vio un correo anónimo. El asunto era corto, pero perturbador. Ella no es quien crees que es. Hyugi sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Se sentó en la cama y abrió el mensaje. Dentro, había un texto corto y un archivo adjunto. Soy tu amigo. Ayer noté algo que no podía ignorar. Mientras estabas esperándola como un tonto, ella te traicionó. Esto ya no es un secreto. Los videos se filtraron. Mira por ti mismo. Hyugi tragó saliva y con manos temblorosas presionó el archivo adjunto. El video se abrió. La pantalla mostró el baño de la casa de la fiesta. Se veía claramente la entrada de Elena, seguida de los 6 amigos de Hyugi. Lo que ocurrió después fue un golpe directo a su alma. Uno a uno, los vio acercarse a Elena. Vio cómo ella los recibía sin resistencia, sin vacilación, sin amor, solo con deseo puro. Vio sus expresiones, su entrega sin culpa, su placer desenfrenado. Y lo peor de todo, lo vio en los rostros de sus propios amigos, aquellos con los que había crecido en la universidad, en los que confiaba. Era como si le hubieran arrancado el corazón y lo hubieran pisoteado frente a él. Hyugi sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Una rabia indescriptible se apoderó de él. Su cuerpo temblaba. Sintió náuseas. Sus pensamientos se volvieron un torbellino de ira, traición y desesperación. Se giró lentamente en la cama y vio a Elena, dormida pacíficamente a su lado. ¿Cómo podía dormir así? ¿Cómo podía acostarse con él después de hacer algo tan horrible? Hyugi sintió su visión nublarse. Su mente dejó de razonar.
Solo había una palabra resonando en su interior. Venganza. El despertar del monstruo. Se levantó de la cama sin hacer ruido y caminó hacia la cocina. Tomó un cuchillo, el más afilado que tenía. Regresó y se quedó de pie junto a la cama, observando a Elena. Su respiración era tranquila, su rostro parecía angelical. Pero Hughie ya no veía a la mujer que amaba, solo veía a una traidora. Con una frialdad aterradora, levantó el cuchillo y con un movimiento rápido, hizo un profundo corte en su mano. Elena despertó con un grito desgarrador. ¿Qué estás haciendo? Se incorporó rápidamente, sosteniendo su mano sangrante. Pero entonces vio la pantalla del teléfono de Hughie. Los videos aún estaban reproduciéndose. Su rostro perdió todo color. ¡Oh, Dios! Sus labios temblaron, sus ojos se llenaron de terror. Hughie la miró fijamente. Su expresión era una mezcla de locura y sufrimiento. «Dime que no es real», susurró. Elena no pudo responder. Bajó la mirada. Hughie sintió que su mundo se desmoronaba aún más. «¿Por qué?», dijo con la voz quebrada. «¿Por qué me hiciste esto?». Elena tragó saliva, y en un intento desesperado de justificarse, susurró. «Me aburrí». No podía seguir con una sola persona. Necesitaba sentir algo más. Esas palabras fueron como gasolina en el fuego. «¿Me usaste?», preguntó Hughie, su voz volviéndose más oscura. «¿Todo este tiempo solo fui un estúpido que te mantenía cómoda hasta que decidiste jugar con otros 6? Elena no respondió. «Respóndeme», rugió, golpeando la pared con tanta fuerza que dejó una grieta. Elena sollozó. «Lo siento. No quería hacerte daño». Pero Hughie ya no era el mismo chico que había sido la noche anterior. Su mirada se volvió cruel, su corazón lleno de odio. «Eres una prostituta», escupió con desprecio. «No mereces vivir». El colapso final. Elena lloraba, tratando de encontrar una manera de calmar la situación. «Hughie, por favor», estaba borracha. Fue solo una fantasía loca, no significó nada. Pero esas palabras solo lo hicieron perder lo poco de control que le quedaba. Con un rugido de furia, levantó el cuchillo y se lanzó sobre ella. Elena gritó, tratando de escapar, pero Hughie la sujetó con fuerza. El primer apuñalamiento fue en su abdomen, el segundo en su pecho, el tercero en su cuello. Uno tras otro, sin detenerse, sin compasión. El apartamento se llenó de gritos, luego, de silencio. Cuando Hughie finalmente se detuvo, su cuerpo estaba cubierto de sangre. Su respiración era pesada, su corazón latía con fuerza. Miró el cadáver de Elena. Sus ojos aún estaban abiertos, pero ya no tenían vida. Hughie dejó caer el cuchillo. Se llevó las manos a la cabeza. ¿Qué había hecho? Su amor, su odio, su ira, todo se había convertido en una pesadilla sangrienta. Pero aún no había terminado. Miró su teléfono, vio los nombres de los 6 amigos en la pantalla, y tomó una decisión. Ellos también tenían que pagar. El apartamento de Hughie se había convertido en una escena de pesadilla. La sangre de Elena cubría la cama, el suelo, y sus propias manos. Su respiración era entrecortada. Sentía su corazón latiendo con fuerza, pero no por miedo. No había remordimiento en sus ojos, solo una furia latente que aún no había terminado de consumirlo. El cuerpo de Elena yacía inmóvil. Su rostro, antes lleno de vida y deseo, ahora estaba congelado en una expresión de horror. Hughie la miró por última vez antes de apartarse. Ella lo había traicionado. Ella había jugado con él. Ella lo había destruido. Pero no lo hizo sola. Los 6. Deben pagar. Su teléfono aún estaba en su mano. Las imágenes seguían allí, los videos aún abiertos. 6 rostros, 6 personas que lo habían mirado a los ojos la noche anterior y le habían sonreído como si nada. 6 amigos que sabían lo que hicieron y lo dejaron en la oscuridad. Hughie sintió una ira renovada. No podía dejarlo así. No podía ser el único que sufriera. Abrió su lista de contactos y comenzó a buscar sus números. Su plan no era llamarlos,
No necesitaba palabras, necesitaba venganza. Tomó una sudadera oscura y se la puso. Luego encontró su navaja multiusos en un cajón de la cocina y la guardó en su bolsillo. Un cuchillo era demasiado evidente, demasiado grande para moverse con rapidez. Eran las 6:30 de la mañana. El campus universitario aún estaba en silencio. Salió del apartamento sin mirar atrás. Primer objetivo. Kyle. Kyle era el más confiado del grupo. Siempre tenía una actitud despreocupada, como si nada pudiera tocarlo. Hughie sabía exactamente dónde vivía. Compartía un apartamento con otros 2 chicos, pero a esa hora, lo más probable era que estuviera solo. Caminó por las calles vacías con una sensación extraña en el pecho. Era como si estuviera en trance, como si su cuerpo estuviera actuando por sí mismo. Cuando llegó al apartamento de Kyle, tocó la puerta con calma. Pasaron unos segundos antes de que se oyera un ruido al otro lado. ¿Quién es?, preguntó una voz somnolienta. Hughie no respondió. La puerta se abrió ligeramente, y Kyle entrecerró los ojos al verlo. «Hughie, ¿qué haces aquí tan temprano, hermano?» No hubo advertencia. Hughie empujó la puerta con fuerza, golpeando a Kyle contra la pared. Antes de que pudiera reaccionar, sacó su navaja y se la clavó en el abdomen. Kyle dejó escapar un grito ahogado. ¿Qué estás...? Hughie lo sujetó por el cuello y lo empujó al interior del apartamento. ¿Creíste que nunca me enteraría?, susurró con voz fría. Kyle intentó luchar, pero Hughie giró la navaja dentro de su cuerpo, haciéndolo gritar de nuevo. «Hughie, por favor». No era personal. Esa frase fue suficiente para hacer que Hughie girara la navaja una vez más, esta vez directo al corazón. Kyle dejó de moverse. Su cuerpo cayó al suelo, sus ojos abiertos en una expresión de incredulidad. Hughie lo observó durante un momento, su respiración aún agitada. Uno menos. Segundo. Objetivo. Derek. Derek era el siguiente. Sabía que trabajaba temprano en una cafetería del campus. Caminó hasta el lugar y esperó. A las 7:30, vio a Derek salir por la puerta trasera para tirar la basura. Hughie se acercó lentamente. «Hey, Hughie, ¿qué haces aquí tan temprano?» «Solo pasaba por aquí», respondió con calma. Derek le sonrió, sin notar la navaja en su mano. «¿Todo bien?» «Sí, solo quería verte». Antes de que Derek pudiera responder, Hughie lo agarró por la nuca y le hundió la navaja en el costado. El chico soltó un jadeo de dolor, cayendo de rodillas. «¿Por qué?» «Porque te lo mereces». Hughie giró la navaja una vez más antes de sacarla. Derek cayó al suelo, su sangre mezclándose con el pavimento. 2 menos. La captura. Hughie continuó su cacería durante 1 hora más. Logró encontrar a otros 2 y acabar con ellos de manera rápida y silenciosa. Pero no llegó a los 6. Cuando se dirigía al apartamento del siguiente, notó un par de patrullas en la calle. Algo andaba mal. Se ocultó en un callejón y escuchó el sonido de radios policiales. Sospechoso visto cerca del campus. Sintió un escalofrío. ¿Alguien había descubierto su primera víctima? ¿O fue Elena? Se giró para escapar, pero justo en ese momento, una patrulla giró en la esquina y lo iluminó con sus luces. «¡Alto ahí! ¡Manos arriba!» Hughie corrió. Escuchó los pasos detrás de él, las voces gritándole que se detuviera. Pero no podía detenerse. No ahora. Dobló una esquina, intentando perderlos, pero en ese momento sintió un golpe fuerte en la espalda. Había sido derribado. Sintió el peso de los oficiales sobre él, esposándole las manos mientras lo presionaban contra el pavimento. «Déjenme ir. Todavía no he terminado», rugió, luchando con todas sus fuerzas. Pero era inútil. El juicio y la caída final. El caso de Hughie se convirtió en un escándalo nacional. Los videos de Elena habían circulado por Internet, generando debates sobre la moralidad, la traición y la venganza. Algunos lo llamaban un monstruo. Otros
un joven destruido por la traición. En la corte, Hughie no mostró arrepentimiento. Ellos lo merecían, dijo en su testimonio. Me quitaron todo. Sus amigos, los sobrevivientes, testificaron en su contra. Se declararon inocentes, asegurando que nunca habían querido herirlo. Pero Hughie no los escuchó. Cuando llegó la sentencia, la jueza lo miró con expresión severa. El tribunal lo encuentra culpable de múltiples homicidios y lo sentencia a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Hughie no reaccionó. Su vida había terminado en el momento en que vio los videos. Ahora solo era un nombre en los titulares. Un recordatorio de cómo la traición puede destruir una vida. El caso de Hughie sacudió a toda la nación. No solo por la brutalidad de sus crímenes, sino por la historia que lo rodeaba. En cada rincón del país, la gente debatía sobre quién era realmente la víctima. Las redes sociales explotaron con opiniones divididas. Él la amaba, y ella lo destrozó. La traición lo llevó a la locura. No importa la traición, el asesinato nunca es justificable. Ella jugó con fuego, y él respondió con furia. Ambos fueron responsables de su destino. El morbo por el caso no se apagó rápidamente. Los medios diseccionaron cada detalle. Los mensajes de Elena, los testimonios de los amigos, los videos filtrados. Se creó un debate global sobre la infidelidad, la traición y los límites de la venganza. Pero mientras el mundo hablaba, las familias de los involucrados vivían una pesadilla real. La familia de Hughie. La madre de Hughie se desplomó en el tribunal cuando escuchó la sentencia. Su hijo, un joven cariñoso y emocional, ahora estaba condenado a pasar el resto de su vida en prisión. Los periodistas la acosaron sin descanso, exigiendo respuestas. ¿Cómo pudo hacer algo así? ¿Sabía usted que su hijo tenía tendencias violentas? Ella solo podía llorar. No tenía respuestas. En su barrio, la gente murmuraba a sus espaldas. Sus vecinos la evitaban, como si fuera culpable de los crímenes de su hijo. Su esposo, incapaz de soportar la vergüenza, la dejó. Su vida había sido destruida tanto como la de Hughie. La familia de Elena. Los padres de Elena, por otro lado, se convirtieron en símbolo de una tragedia inesperada. Perder a su hija de esa manera era inimaginable. Pero cuando la verdad salió a la luz, cuando se supo lo que ella había hecho aquella noche en la fiesta, el dolor se mezcló con vergüenza. La gente los atacaba en redes sociales. Si hubieran criado mejor a su hija, esto no habría pasado. Ella fue víctima, pero también causó su propio destino. La madre de Elena intentó defenderla. Era solo una joven confundida, dijo entre lágrimas en una entrevista. No merecía morir así, pero la sociedad ya la había juzgado. Los 6 sobrevivientes. Los 6 amigos de Hughie, los que habían participado en la traición, pagaron un precio distinto. Aunque legalmente no eran culpables de ningún crimen, el juicio público no tuvo piedad con ellos. Fueron expulsados de la universidad. Sus nombres y rostros fueron expuestos en Internet. Recibieron amenazas de muerte. Algunos intentaron mudarse y empezar de nuevo, pero la sombra del caso de Hughie los perseguía a donde fueran. El destino de Hughie. En prisión, Hughie se convirtió en una leyenda. Algunos reclusos lo admiraban por su justicia contra la traición. Otros lo veían como un loco impulsivo. Pero para él, nada de eso importaba. Día tras día, se sentaba en su celda, reviviendo una y otra vez la noche en que su mundo se derrumbó. El amor de su vida, su mejor amigo, su círculo más cercano, todos lo habían traicionado, y él había respondido con sangre. Pero la venganza no le trajo paz, solo vacío. Pasaron los años. Su nombre dejó de ser tendencia. Los titulares desaparecieron. El mundo siguió adelante. Solo él quedó atrapado en el pasado. Una vez, un periodista le preguntó, «Si pudieras regresar en el tiempo, ¿lo harías diferente?».
Hughie lo miró a los ojos y respondió con una voz sin emoción. No sé. Tal vez simplemente me habría ido. Una respuesta que llegó demasiado tarde. Conclusión. Una historia de advertencia. El caso de Hughie no era solo una historia de amor, traición y asesinato. Era una advertencia sobre el poder de las emociones humanas. Sobre cómo el deseo puede llevar a la traición. Sobre cómo la traición puede alimentar la rabia. Y sobre cómo la rabia, cuando se desata sin control, puede destruirlo todo. Incluso a quienes más amamos.